Buenos días, es un gusto tenerlas aquí en presencia y allá por medio de las redes sociales. Pues ayer fue Día del Maestro, ¿verdad? Mayo es un día, es un mes de muchos festejos. Normalmente es la mamá, es la protagonista de mayo, pero pues también toda mamá somos maestras, ¿no? No todas las maestras son mamás, pero todas las mamás somos maestras. Entonces, platicando con Alma, viendo qué íbamos a hacer en mayo, pues realmente puso Dios un peso en mi corazón de hablar de esto, de seguir al maestro, ¿no? Porque pues también mayo tiene que ver con el maestro y pues ahorita vamos, creo que espero que nos quede muy claro a todos que no tenemos opción, ¿no? Todos tenemos que seguir los pasos del gran maestro. Entonces, si pensamos, yo pensé, dije, si les pregunto ahorita qué se recuerdan o qué se les viene a la mente cuando hablo, digo maestra o maestro, creo que la mayoría nos vamos a la escuela, ¿no? Como que ahí es donde están los maestros. Así inevitablemente corremos a nuestros tiempos de escuela, primaria, secundaria, prepa, universidad, y les aseguro que todas aquí tenemos un recuerdo de un muy buen maestro, de alguien que a lo mejor tocó nuestras vidas, de alguien que hizo algo especial por nosotros, de alguien que nos ayudó a lo mejor en un área que nomás no se nos daba, ¿sí? De alguien que estuvo ahí en un momento difícil de nuestra vida, pero también tenemos recuerdos de malos maestros, ¿no? De maestros que nos trataron mal, de maestros que nos menospreciaron, de maestros que no les interesó si aprendíamos o no, ¿verdad? Y también hay otros maestros que por alguna razón ni nos acordamos de ellos, ¿verdad? O sea, pasaron completamente desapercibidos de nuestra vida. Y bueno, yo pensaba, ¿qué es lo que hizo la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Creo que mucho tiene que ver con la actitud que tuvieron hacia nosotros, ¿no? La manera en que nos trataron, cómo nos percibieron, ¿no? ¿Qué actitudes tuvieron hacia las cosas buenas y malas de nosotros como alumnos, ¿no? Y creo que pues de eso se trata el día de hoy, ¿no? De seguir los pasos de ese gran maestro. Maestro, una de las tantas definiciones, es una persona que ayuda a otros a adquirir conocimiento, competencia o valores. Y si lo pensamos, como les decía, todas y todos somos maestros. De alguna manera somos maestros. A todos nos ha tocado enseñar algo. Si ahorita viene esta chiquita hermosa, esta bebecita, y quiere aprender a amarrarse las agujetas, todas corremos a decirle cómo, ¿no? Si les pidiera yo ahorita la receta del arroz, porque lo mío no es la cocina, les aseguro que varias manos se levantarían y me dirían cómo hacerlo. Si alguien nos pide una dirección y sabemos dónde es, le enseñamos cómo llegar. Si ahorita alguien dice, ¿cómo encuentro este libro de la Biblia que no sé? ¡Rum! ¿No? Quién sabe, porque no tomo, pero aquí está, ¿no? Ve al índice, ahí está la página, ¿no? O sea, todas enseñamos de alguna u otra manera. Ahora, si eres mamá, pues con más razón, ¿verdad? Te ha tocado, te va a tocar y te tocará seguir enseñando hasta, creo que hasta que nos muramos, ¿no? Pero la realidad es que no, como les decía, no necesitamos ser mamás ni docente de profesión, que hay unas docentes de profesión para enseñar. Esto es algo que se da en lo natural. Enseñamos a las amigas, enseñamos a los hijos, enseñamos a la familia, enseñamos dentro de la iglesia, enseñamos. Ayer me tocó cuidar 2 sobrinas nietas de 3 y 6 años. Y la grande le está enseñando a la chiquita. Ahora, la chiquita no quiere que le enseñen, ¿eh? Ojo, ojo. O sea, pero está viendo lo que hace su hermana todo el tiempo. Entonces, desde siempre nos toca enseñar. Es parte de esta vida. Es una parte valiosa y necesaria de la vida de todo ser humano. Si lo pensamos, venimos a este mundo completamente en blanco. Todas. Completamente en blanco y completamente ignorantes de todo. Tenemos que aprender cómo comer, cómo hablar, cómo caminar,
las reglas de urbanidad, de educación, ¿verdad? No todo el mundo las aprendemos igual, pero los modales, cómo funciona la sociedad, aprendemos todo, lo bueno, lo malo, todo lo aprendemos. Y todo lo que hemos aprendido es el resultado directo de alguien que nos lo enseñó. Bien o mal, pero alguien nos lo enseñó, ya sea de palabra o de hecho. Porque aprendemos tantas cosas los hijos. Los hijos son una esponja, ¿no? Hacen cada cosa buena y mala que no les enseñamos, pero que nos vieron haciendo. Entonces, dado que la enseñanza es un elemento clave para adquirir enseñanza, información y para desarrollar conocimiento, la palabra, la Biblia, no es de sorprender que hable tanto acerca de la enseñanza y más aún acerca de Jesús, nuestro maestro por excelencia. Por eso es que el día de hoy, más que mi opinión, más que lo que yo creo, vamos a ver mucha Biblia, porque aquí es donde vamos a aprender, porque esto es lo que verdaderamente es verdad. Mi opinión, pues es mi humilde opinión, ¿verdad? Que no es tan humilde, pero es mi opinión. Pero lo que dice aquí es verdadero y esto transforma vidas. Colosenses 3, 16, 17, se los voy a leer en la NTV. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Jesús, o sea, enseñar lo que Jesús ha mandado, enseñar lo que la palabra dice, no es, contrario a lo que a lo mejor mucha gente piensa, no es una tarea exclusiva de los pastores y maestros. Claro que ellos tienen un llamado especial, pero es algo que se aplica a todos nosotros. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son vida, son cotidianas. Las podemos aplicar desde que abrimos el ojo hasta que lo cerramos. Entonces, enseñar nos toca a todas. Espero que esto ya haya quedado muy claro. La iglesia, su iglesia, que somos todos, somos llamadas a ser discípulos. Eso es la gran comisión y esa también es un mandamiento para todo el que cree y que le sigue. Que son discípulos, personas que siguen, que viven, que aman a Jesús y que lo comparten con otros. Personas que practican en su diario vivir, no miércoles de célula y domingo en la iglesia o el día que vengo a Semillas, no, en su diario vivir lo que el Señor nos llama a hacer. No simple conocedores, porque esto no se trata de conocimiento, esto no se trata de lo que sabemos acerca de la palabra, se trata de lo que vivimos, de cómo eso que sabemos lo llevamos a la práctica. La enseñanza es un medio por el cual los discípulos de Jesús somos transformados continuamente para ser cada vez más como Él. Cada una de nosotras va a cumplir eso en diferentes contextos, según las responsabilidades y según los dones y las habilidades que Dios ha puesto en cada una de nosotras, ya sea dando una clase como esta, o teniendo un grupo de discipulado, o tomando un café con una amiga que está pasando un tiempo muy difícil. A lo mejor criando a nuestros hijos, esa es nuestra labor más sagrada, ¿no? O cocinando para alguien que está pasando también por una pérdida, orando, ¿sí? A lo mejor no te va a tocar nunca pararte aquí, pero puedes estar orando continuamente por las necesidades. Compartiendo, ahora tenemos pues esta arma de dos filos que son las redes sociales y nuestro aparatito, pero también qué bendición, cuántas no hemos sido bendecidas por un mensaje, una meditación, un pasaje, una reflexión, un versículo, ¿sí? Entonces, tenemos muchas maneras de vivir nuestro discipulado. No todo mundo
tiene el mismo llamado, no todo mundo tiene la misma circunstancia de vida, no todo mundo tiene los mismos dones y las mismas habilidades. Y la realidad es que aunque no estemos conscientes, que espero hoy nos quede bien claro, es que nuestra vida misma es una enseñanza, todo el tiempo. Es una enseñanza continua para la gente que nos rodea. Lo que hablamos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, enseña mucho más de lo que somos y de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Entonces, déjenme les leo el significado de la palabra discípulo. La palabra traducida en el Nuevo Testamento, la palabra matetes, básicamente se refiere, dice, a un aprendiz o estudiante, alguien que aprende de un maestro. Eso es ser un discípulo. Un discípulo busca aprender las formas, las prácticas, la sabiduría de su maestro, adoptar sus enseñanzas y su estilo de vida. ¿No se han fijado a veces que en algunas iglesias los pastores se visten de una manera y luego los que les siguen empiezan a vestirse igual, ¿no? O sea, hay como una necesidad de imitar, ¿sí? Lucas 6:40 en la NBI dice, el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo, llega al nivel de su maestro. O sea, para allá vamos. Eso es bíblico. Ahorita vamos a hablar de quién es nuestro maestro, ¿verdad? La meta para los discípulos de Jesús que caminaron con él no era que solo supieran lo que sabía su maestro, también que llegaran a ser como su maestro y vivir como él. Porque no estaban aprendiendo, y eso se aplica a nosotros también, no estaban aprendiendo un tema, estaban aprendiendo una persona, estaban caminando con alguien. Y la realidad es que es lo mismo para nosotros hoy en día. Caminar con Jesús no es llenarnos de conocimiento acerca de Jesús, es imitarlo. Es imitar su conocimiento, porque ese conocimiento, dice la palabra, es la manera que nos transforma, ¿no? Cuando nuestro entendimiento comienza a transformarse, es cuando empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Pero hay que aprender también de su misericordia, de su justicia, de su santidad, de la manera en que él trataba a los buenos, a los malos y a todo mundo. Entonces, la meta para nosotros es, como dice el título de esta meditación, es seguir los pasos del maestro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo desordenado donde pecadores ayudan a pecadores. Entonces, sí, hay muchos maestros, pero seguimos siendo pecadores. Entonces, tenemos que tener un modelo perfecto. Tenemos que tener un modelo inamovible, un modelo santo. Y el único es Jesús, nuestro maestro por excelencia. Ahora, para poder enseñar, primero tenemos que aprender. ¿Sí? Tenemos que pasar por ese proceso de aprendizaje y, como leímos en Colosenses, llenar nuestra vida de esas riquezas del mensaje de Cristo. ¿Con qué? Con la sabiduría, con mi sabiduría no, con la sabiduría que viene de Él. Ninguna obra, ninguna parte de la obra que Dios hace por medio de su palabra puede atribuirse a nuestros esfuerzos. Ninguna. O a nuestras habilidades. A diferencia de el docente en este mundo, que claro que se quema las pestañas y se prepara y toma un doctorado y maestrías y va a cursos y puede decir, he invertido esto, entonces pues me lo merezco, ¿verdad? Mi título, doctor, no sé qué. Acá no, acá no. Acá no podemos atribuirnos nada, porque la obra la hace Él. La hace su espíritu, la hace su palabra. Y esto lo dejó muy claro el mismo Jesús en Mateo 23, 10, 11. Dice, y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías,
el más importante entre ustedes debe de ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Jesús les estaba hablando a esos religiosos que amaban sentarse en los primeros lugares, que daban su limosna así con bombo y platillo, los estaba ubicando. O sea, aquí va a ser diferente, aquí es el mundo al revés. El reino de Dios es el mundo al revés. Entonces, aquí tenemos que humillarnos y reconocer que no es nuestra obra, es su obra. Lo relevante en la enseñanza de las Escrituras y en la enseñanza de vivir como Jesús es el mensaje, no el mensajero. Que la gente se olvide de nuestro nombre, pero que no se le olvide el versículo que le compartimos. De eso se trata. Cuando entendemos esto, ¿saben qué pasa? Nuestro enfoque en cuanto a la enseñanza, y esto aplica también con los niños, cuando sentimos, es que porque soy tu madre. No, porque quiero lo mejor para él, porque quiero que mi hijo le dé gloria a Dios con su vida, no se trata de mí. Entonces, cuando entendemos esta increíble verdad, difícil, porque va contra nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Saben qué pasa? Viene un descanso. Viene un descanso porque dejo de compararme con otras mamás, con otras maestras, con otros de mi trabajo, con mi hermana, con mi hermano. Dejo de compararme, dejo de preocuparme por verme bien, porque vean mi nombre, mi reputación. Dejo de pensar en mí, dejo de buscar los reflectores, dejo de juzgar a los demás, porque entiendo, y esto lo he compartido más últimamente, y créanme que es una herramienta muy didáctica que nos va a ayudar mucho. No se trata de mí, de la manita. No se trata de mí. Entonces, es un descanso entrar a enseñar sabiendo eso. Que uno es solamente el mensajero. Que no depende de mí. Y no sé si les pasa, creo que sí nos pasa, ¿no? Cuando queremos compartir esta verdad con los que amamos, nos sentimos como que depende de nosotros, ¿no? O sea, no, si yo no hago esto, si yo no le digo, si yo no corrijo a mi hijo, se va a perder. No, es obra del Espíritu Santo. Y entonces descuidamos lo más importante, que hay una congruencia entre lo que enseñamos, lo que vivimos y lo que decimos, ¿verdad? Entonces luego el hijo dice, ah, caray, me estás diciendo que no haga esto, pero tú dices esto y acá me dice, y ahí empieza, ¿sí? Cuando, consecuencias que luego, ¿pero qué hice? ¿No? Entonces, no se trata de mí, nosotros somos simples canales que necesitan del agua viva, porque sin ella, ¿qué pasa? ¿Han visto un río seco? ¿Qué te ofrece? Nada, ¿no? Si el agua viva, que es Jesucristo, corre a través de nosotros, ¿saben qué va a pasar? No solamente va a saciar nuestra sed, vamos a salpicar, ¿sí? Y vamos a saciar la sed de otros, no con nosotros, porque nosotros somos el canal seco, vacío, sino con esa agua viva. La enseñanza bíblica es una responsabilidad de todos, de todos. Como les decía, diferente nivel. Es un don para algunos, es un llamado para otros, pero es responsabilidad de todos. ¿Cómo? Bueno, todos los seguidores de Cristo tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad, ya sea de palabra, ya sea de manera relacional, ya sea con nuestras acciones. Ahí nadie nos escapamos. A algunos se les ha sido dado el don de la enseñanza, pero vuelvo, se les ha sido dado. No es algo que digas, yo quiero, yo me apunto. Viene de Dios. Y a otros muy poquitos se les ha dado el llamado de que sus vidas sean dedicadas al ministerio. Entonces, o sea, sí hay niveles, pero no son niveles hay que entender esto, ¿no? Dios no hace excepción de personas. Entonces, Dios ve igual a la mamá que lo único que hace es orar por sus hijos y sembrar la palabra, que al pastor que dedica su vida y 24/7 a enseñarle. Lo importante es como lo de los talentos, ¿no? Que si a ti te dieron 5, a mí 1, al otro 3, yo voy a dar cuentas de mi 1, de mis 3 o de mis 5. Pues como les decía, ese es el descanso de entender
qué papel tomamos, porque entonces no me voy a comparar y no voy a estar diciendo, es que yo no enseño en semillas, no pasa nada, ¿no? A lo mejor lo que haces tiene muchísimo más trascendencia que lo que hacemos aquí, ¿no? Lo importante es hacer lo que Dios nos ha llamado. Ahora, como mujeres, la palabra nos deja muy claro que tenemos la responsabilidad de enseñar en algún momento de nuestra vida. ¿Cuánto? Tito 2:3. Las ancianas, sí, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esto es para todas. Y algunas jovencitas les cuelga todavía, algunas ya estamos más para allá que para acá, pero todas vamos a tener esa responsabilidad de, como mujeres maduras, de poder enseñar a las mujeres más jóvenes. No voy a entrar en Tito porque ese es todo un tema que estaría muy bien un día de estos enseñarlo, pero bueno, hablando de que todas vamos a ser maestras del bien, encontré un artículo en Aviva Nuestros Corazones de 10 rasgos de una maestra piadosa, de Jen Willund. Está muy enfocado al ministerio de mujeres. Entonces, lo que yo hice fue como agarrar el esqueleto, ¿sí? Ella se basaba en las bienaventuranzas, entonces agarré su esqueleto y lo apliqué a nosotras, ¿no? A los simples mortales y comunes que vivimos día a día. Entonces, ahí les van estos 10 rasgos. Estas bienaventuranzas me gustó porque las bienaventuranzas no son exclusivas ni de las maestras, ni de las mujeres, ni de las bienaventuranzas son para todo seguidor de Cristo, pero sí son indispensables si queremos enseñar. Entonces, nuestro plan de estudio, nuestra planeación, nuestro manual, aquí está. Y lo tenemos a la mano todo el tiempo. Tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, tenemos que aprender a deleitarnos en ella. Y una cosa, aquí en Semillas, ese es nuestro gran anhelo. Poder compartir ese deleite que hay en la palabra. Poder transmitirlo. Poder que la gente diga, ay, yo quiero. Porque de verdad se convierte en un deleite que transforma. Entonces, vamos a ver estas 10 rasgos conforme a las bienaventuranzas de una maestra del bien. Número 1, necesidad. Reconozco constantemente mi necesidad de Dios. Las bienaventuranzas están en Mateo 5. Voy a ir leyendo algunas. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Tengo que reconocer que estoy en bancarrota. Tengo que reconocer que necesito. Si tengo ese privilegio de enseñar a cualquiera que sea, ¿sí? No estoy hablando de teología, no. Si tengo el privilegio de enseñarle aún a mi hijo a vestirse, a peinarse, necesito recordar que el verdadero éxito de todo, si quiero hacer las cosas bien, tengo que depender del Señor. Lo necesito. No tengo que depender de mí, y mi sabiduría, y mi conocimiento, y mi experiencia, ni de nadie más. El primero que tengo que depender es de Jesús. Aceptar y reconocer esa bancarrota espiritual. Porque si no, no voy a sentir esa necesidad de Él. Antes de dirigir cualquier proyecto donde se nos requiere enseñar, y les digo, llámese familia, trabajo, hijos, escuela, algún voluntariado, algún ministerio, necesitamos inclinarnos delante del Señor con una entrega total y buscar su voluntad y buscar su sabiduría. Por eso la palabra nos dice, orad sin cesar. Y no es que estemos sentadas todo el día con la Biblia, se convierte en un hábito. Porque el orar no es nomás pedir, es un continuo diálogo con el Señor. Y así como todo el día nos estamos escuchando a nosotras mismas, todo el día podemos tener ese diálogo. No necesitamos estar en un lugar específico. Entonces, la oración es parte clave de todo esto.
El Señor, como les decía, nos pide constantemente hacer cosas y cada vez más completamente contraculturales. Caminar en humilde quebrantamiento ante Dios. Uy, ahorita se nos dejan venir todas las feministas, ¿no? ¿Cómo? Si somos empoderadas, luchonas y 4x4. No. O sea, la humildad está mal vista. Sí. Y no nomás ante Dios, también ante los hombres. Tenemos que darle la bienvenida a la guía y a la crítica sin sentirnos ofendidas y sin buscar discutir. Les voy a leer Miqueas 6:8 en la NBI. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Si alguien tiene dudas, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Señor, no sé qué hacer. Sí sabemos qué hacer. Ahí está, ¿no? No queremos hacer eso. Queremos salirnos con la nuestra. O nomás yo, ¿no? Queremos hacer lo que queremos hacer. Pero el Señor esto es lo que nos pide. Número 2, vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque mi sufrimiento me lleva a la compasión. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El sufrimiento, si no lo sabían, se los digo, es parte inherente de la vida. Es una promesa, ¿no? En el mundo tendremos aflicción, del creyente y del no creyente. O sea, eso todos. Y negarlo o esconderlo no nos va a hacer mejores, ni nos va a dar una autoridad, ni nos va a hacer más espirituales. Ojo, a veces creemos que no, yo estoy bien, bendecida, gloria a Dios, ¿no? Sí, de gloria en gloria, ¿no? O sea, no, la vulnerabilidad nos conecta, nos acerca con las personas. A lo mejor pensamos que para poder enseñar, necesito darme a respetar, ¿no? ¿Cuántos maestros tuvimos que no, ni sonreían? Porque se me suben, ¿no? ¿Sí? Entonces, no va por ahí. Si vemos la palabra, si vemos a todos los grandes hombres de la Biblia, de quien nos podemos a lo mejor relacionar, todos casi invariablemente lloran, se quejan, hablan de sus tragedias, de sus injusticias, hasta le reclaman a Dios, más de alguno, ¿sí? Y Pablo lo dice, hay muchos ejemplos, solo les voy a leer el de Pablo. Filipenses 1:29-30. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces, la vulnerabilidad no es un pecado, ¿sí? Tenemos que ser sabias, eso sí, para saber cuándo, cómo y a quién le confiamos nuestras luchas, porque tampoco podemos echar cargas en personas que están inmaduras en la fe, en personas que a lo mejor se les va la boca, ¿sí? Tenemos que cuidar, ¿sí? Nuestras luchas, pero nuestro dolor, o sea, ¿por qué no compartirlo? No lo tenemos que esconder. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran. Y 2 Corintios 1:3-4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Los maestros autoritarios e implacables, lo único que generan es temor y lejanía. ¿Saben qué ha pasado? A mí me ha tocado escuchar mujeres, es que sentía que yo no les llegaba, ¿no? Ese grupo caminaba sobre las nubes, ¿no? Tan espiritual que yo no daba el ancho. ¿Qué daño? ¿Qué daño es pretender que todo está bien en nuestras vidas? ¿No? Entonces, Romanos 12:6, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Número 3, humildad. Yo creo que la humildad está como entrelazada en todas, ¿eh? Dice,
que esta humildad me lleva a enseñar con gentileza. Desde a nuestro bebé que está aprendiendo a caminar, hasta en mi trabajo, en mi grupo de discipulado, en todos lados. Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados, acuérdense que es 3 veces bendecido. Alguna vez, un par de personas bien intencionadas me aconsejaron cuando daba mis pininos en esto, una que no dijera que estaba nerviosa, ¿no? Y alguien más me dijo, no digas que no sabes. Yo dije, bueno, a lo mejor en el mundo laboral así funciona, ¿no? O sea, tienes que mantener un estatus y tienes que verte para ganar respeto. Pero les digo, aquí esto no funciona. Se vale decir, no sé, voy a averiguar, ¿no? O dime tú, o deja pregunto, ¿no? Se vale decir, estoy nerviosa. Y qué bueno, y yo le pido a Dios, nunca me dejes que me deje de asustar, porque esto me lleva a clamar a ti y a pedirte que seas tú el que lo haga, porque yo no. Entonces, funciona diferente. Si vamos a seguir los pasos del maestro, mientras servimos, mientras acompañamos, mientras enseñamos, tenemos que estudiar y tenemos que imitar su mansedumbre y su humildad. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y la hermosa promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tenemos que aprender del maestro. Y él, creo que es de las únicas partes donde él dice así directamente, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y si somos honestas, como les decía, esto de la humildad no es algo natural, no es algo que se nos da, ¿no? No. Jesús nos dice por eso que lo tenemos que aprender. Y una manera de aprenderlo es, esta palabra también me gusta mucho, ubicándonos, ¿no? Ubicándonos. El siguiente pasaje nos baja de nuestra nube, si alguna vez nos andamos subiendo. Juan 13, 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A mí este ejemplo del Señor Jesús haciendo esto, a veces lo vemos como, ay, qué lindo, ¿no? O sea, las implicaciones del Hijo de Dios haciendo esto, o sea, del Creador, hincándose ante su creación con una humildad que no sé ustedes, pero a mí me vuela los sesos. O sea, no es lo mismo aquí entre compas, hacernos un favor. Estamos hablando del Creador del universo, hincándose. Hacer la labor más humillante de esos tiempos. Y Él nos está pidiendo, no nos está pidiendo tanto, nos está pidiendo que lo hagamos entre iguales. Aquí un comercial que siempre me gusta decir cuando comparto este pasaje. ¿Saben por qué lo hacía? Porque Él sabía quién era, su identidad. Porque antes de eso Él dice, porque sé quién soy y a dónde voy. Cuando Pedro le dice, no. Pedro, era una falsa humildad. No. ¿Cómo me vas a lavar los pies? No. Es una falsa humildad. Pero Jesús le dice, porque sé quién soy y a dónde voy, lo voy a hacer. Entonces, podemos ser verdaderamente humildes y humillarnos cuando sabemos quiénes somos y a dónde vamos. ¿Cómo? Estudiando la palabra, conociendo lo que dice de nosotros y de Él. La humildad nos permite ser enseñables. Elimina la arrogancia que existe en nosotros, porque existe, ¿sí? A veces disfrazada, pero la traemos. Acaba con nuestro deseo de siempre tener la razón, que también es muy común, y entre las mujeres no sé si es más. Y golpea fuertemente nuestro anhelo de protagonismo. ¿Para qué? Para que al final solo Cristo sea admirado. Pablo lo escribió en Romanos 12:3.
porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que deben pensar, sino que piensen ahí. A ver, lo voy a buscar porque no lo escribí completo. Romanos 12:3. Ahí voy. Aquí está. Dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos tenemos que ubicar, no porque tenga yo el conocimiento, no porque yo obedezca o por su gracia haya podido superar ciertos pecados, voy a tener la autoridad de menospreciar al que anda diferente, al que anda en otro proceso, al que todavía no ha entendido, al que todavía no conoce. Por eso también tenemos que tener mucha sabiduría y cuidado en la manera en que hablamos. Antes de hablar, tenemos que considerar nuestras palabras, si son verdaderas, si son útiles, si son inspiradoras, si son necesarias, si son amables, si son claras. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza ¿de qué? De bondad en su lengua. Puede haber enseñanza, ¿sí? Pero aquí dice qué tipo de enseñanza. De bondad en su lengua. Número 4. Justicia, una necesidad por lo que es eterno. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En el mundo vemos grandes maestros, ¿verdad? Grandes influencers, ahora que se usa, buscando fama, buscando dinero, buscando reconocimiento, pero también nos hemos topado con algunos grandes maestros que lo que buscan más es el bien de sus alumnos. También los hay. Ahora, dentro de los creyentes, tristemente, también se da. También hay maestros, pastores, que buscan poder, autoridad, éxito, comodidad, felicidad. Pero ¿cuántos de ellos y de nosotras tenemos, como dice aquí, hambre y sed de justicia? Y yo dije, caray, pues ¿de qué se trata esto, no? ¿Cómo tengo hambre y sed de justicia? Tengo hambre de otras cosas, pero de sed y sed de justicia. Bueno, ¿qué significa? ¿Cómo se expresa? Algunas cosas. Anhelando tener una naturaleza justa. Y si se fijan, todo empieza con uno, ¿no? Entonces, anhelando que mi naturaleza, la palabra repite continuamente, los justos, los justos, los justos, ¿sí? Entonces, anhelando ser de esos justos. Procurando nuestra santidad progresiva, porque esa no se acaba hasta que se acaba. Pero a veces, ¿cómo nos negamos a que Dios nos santifique, verdad? Queremos seguir haciendo lo que nos gusta y buscamos un pasaje que se acomode para, sí se vale y sí se puede, ¿no? Llevando este mensaje de redención inmerecida que nos hizo justicia con la muerte de Cristo. Compartiendo el evangelio. Promoviendo la justicia divina en un mundo caído. La justicia divina, que va con misericordia. Porque cuando algo nos hacen, queremos sangre, queremos justicia, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos algo, ¿qué pasa? Queremos misericordia. Entonces, ofreciendo lo que nosotros esperamos. Otra manera es protegiéndonos y protegiendo a otros, hablando de justicia, de la falsa enseñanza. Porque abunda. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de... Entonces, tengamos cuidado, no todo el que dice Dios, no todo el que tiene una plataforma tiene una sana doctrina, usa bien la palabra de verdad, no todos. Entonces, tenemos un compromiso de estudiar, de escudriñar, de pedirle al Espíritu Santo discernimiento para poder aprender bien y enseñar bien. La verdad que se adhiere a las Escrituras. Romanos 16, 17, 18, voy a leer en la NTV.
Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Tenemos una responsabilidad para poder enseñar sana doctrina. Número 5, misericordia. Misericordia que primero necesitamos nosotros todo el tiempo. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Al enseñar cualquier cosa que nos toque enseñar en cualquier ámbito, debemos demostrar compasión y misericordia. Yo me acuerdo que en secundaria batallaba con las matemáticas, de repente se me ofuscaba y un hermano mío, ay, qué paciencia me tenía, porque aparte para algunas cosas soy muy necia, entonces tenía que entenderlo, si no, no, o sea, tenía que entenderlo, no era porque me dices, explícame por qué, y ay, le sacaba canas verdes, no, pero con toda su paciencia, su misericordia, se sentaba y me explicaba y me explicaba y me explicaba. Y es la fecha que me gustan las matemáticas, me gustan los números. Entonces, podemos hacer la diferencia en la vida de alguien si tenemos esa compasión y esa misericordia cuando enseñamos algo que nosotros manejamos o tenemos la habilidad. Esas misericordias a ti y a mí se nos renuevan ¿cada cuándo? Cada mañana. Entonces, de la misma manera las tenemos que ofrecer. Esta verdad nos tiene que llevar a que nosotros extendamos esa misericordia constantemente, y como les digo, más cuando dirigimos o enseñamos. Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Nuestra labor implica que si algo se nos ha confiado, ¿sí? Cualquier don, cualquier habilidad, cualquier enseñanza, y si se nos ha confiado transmitirlo a nuestros hijos, a nuestra familia, en el trabajo, en nuestra iglesia, tenemos que hacerlo con una compasión paciente, recordando que Dios está obrando en cada uno de nuestros corazones diferentes. Es un Dios personal. Y eso nos tiene que llevar a misericordia. Estamos en diferentes partes del camino. Dios está tratando, si ahorita apareciera, que no, qué bueno que no, así como en los cuentos, ¿verdad? Nuestras batallas, cada una sería bien diferente. Entonces tenemos que mostrar paciencia y misericordia porque no vamos al mismo ritmo. Dios tiene un ritmo personal para cada una de nosotros. Y en lugar de juicio, si estamos viendo que alguien está pecando, digo, todos pecamos, ¿verdad? La idea que sea cada vez menos, pero si alguien que nos toca enseñar o acompañar está en pecado, tenemos que buscar su restauración. Miren, con los hijos, yo me he dado de topes, ¿no? Queriendo que dejen de hacer cosas, y luego tengo uno que es como yo y le encanta, ya estamos horas, ¿verdad? No, yo no lo voy a convencer. ¿Sí? El Espíritu Santo lo tiene que convencer. Tengo que mostrarle misericordia, ¿sí? Porque de repente hablamos del tomar, ¿no? Que si el alcohol, que si es sí, que no. Tú eres adicta al café. Ah, caray, pues sí soy. Pues sí soy, ¿no? Entonces sí, te la voltean bien bonito. Pero cuando les mostramos misericordia, ¿sí? Y a veces callamos y dejamos de veras que Dios abre y hacemos lo que nos toca. Una muy buena amiga me dio un consejo, me dijo, ellos te ven, ellos te escuchan. Deja de estarles diciendo, deja que vean y sí, créanme que sí ha funcionado, ¿no? Les voy a leer Romanos 16, 17, Gálatas 6, 1, 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo
No seas que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué diferente sería si llego a mi hijo y le digo, ¿qué quieres que ore por ti? ¿No? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Con qué puedo ayudarte? ¿Sí? En vez de, deja de hacer esto, ¿no? Entonces, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Número 6, testimonio. Protejo mi corazón del pecado. También hay una labor que nos toca hacer. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Cómo es que vamos a mantener nuestro corazón limpio? Nuevamente, ubicándonos. Jeremías 17:9-10, engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Tengo que reconocer mi maldad. Y la verdad es que a veces se nos olvida. Como no tenemos pecados tan escandalosos como el de al lado, ¿no? O sea, el problema lo tiene él, ¿no? Si yo ubico todos los días, ¿sí?, que mi corazón tiende al orgullo, al egoísmo, a mandarse solo, a todos esos pecados, ¿verdad? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a reconocer mi necesidad de Dios, como veíamos el número 1, y voy a ir con Él, voy a tener compasión del demás. Pero si yo me siento buena, malo, ya perdí, porque aparte la palabra es bien clara y dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Entonces, hay que comenzar con nosotras mismas, considerando la maldad de nuestro propio corazón y no bajando la guardia. No, a mí eso no me va a pasar. No, yo no voy a caer en eso. No. Sí. No tenemos idea de lo que somos capaces si nos alejamos del Señor. Necesitamos tener un corazón enseñable, nuevamente, humildad, porque las mejores maestras son aquellas que reconocen que nunca dejan de aprender, que nunca dejan de crecer. Todo maestro es alumno. Todo maestro es alumno. Entonces, así como usamos, y yo cada vez sí me echo más adicta al Waze porque me libra de muchos congestionamientos, y así como ya se nos hace voy a checar por dónde irme, ¿no? O checo el clima para ver cómo me visto, si me pongo una chamarra, para tomar, así tenemos que ir a checar esto todos los días para enfrentar lo que se nos viene. Y miren, nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos, nos va bien. Aunque a veces no pinte muy bien, pero nos va bien. Entonces, dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, nunca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere hacer prosperar su camino? ¿Quién trae ahorita 1, 2, 3, 5 situaciones complicadas en su vida que quiere que le vaya bien? Bien. Todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mortificarnos, buscar soluciones, querer ayudar al marido, a los hijos. No, tenemos que meditar día y de noche. Eso es lo que sí tenemos que hacer. Número 7, pacificadora. Manteniendo una posición imparcial. Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Otra característica de las maestras de bien es esa búsqueda esforzada de la paz y la reconciliación. Efesios 4:1-3. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Nuevamente, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándote en perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra soportando es otra palabra completamente contracultural, porque ahorita todo es tóxico y todo lo que te mueva un pelito del lugar y te moleste tantito, deséchalo. Tú te mereces lo mejor. Estamos bombardeadas.
todo el tiempo estamos bombardeadas. Entonces, que me digan que soporten, no se lo merece, yo tampoco. Y el Señor me soporta todos los días. Esto no se trata de evitar conflictos, eso no se trata de evitar conversaciones difíciles. A veces nos toca tener conversaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, mucha oración. ¿Sí? No nos vayamos a tratar de arreglar un conflicto solas. Tenemos que orar y con compasión por el otro, confrontar cuando sea necesario, tomando la responsabilidad y la delantera para resolver un conflicto. No esperando a que vengan y me pidan perdón. No esperando a que se le baje. Si hay algo que yo puedo hacer y que está en mí, lo voy a hacer con humildad y con mansedumbre, yo voy y lo hago, porque procuro la paz. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si la otra persona no quiere, entonces yo ya, ahora sí, me quito el polvo de mis pies y me voy contenta. No tan contenta, pero yo ya hice lo que tocaba, ¿no? 8, fortaleza. Muestro fe y contentamiento en las pruebas. Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Dicen por ahí que en los tiempos duros, injustos y difíciles es donde podemos conocer verdaderamente lo que hay en el corazón de una persona. Si vamos a seguir los pasos del maestro, tenemos que imitar su respuesta ante el ataque y ante las injusticias. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si tenemos la oportunidad de defender nuestra fe, si alguien viene y nos pregunta, nos reclama, nos dice por qué haces o por qué no haces, ahí tenemos una enorme oportunidad de enseñar. Y no solo con versículos, como les decía, en la manera en que lo hago. Mi actitud al defender mi fe, con gentileza, con respeto. Primera de Pedro 3:15, sino santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces hay gente que siente, es que esta es la verdad. Y anda dando de bibliazos a quien se ponga y con quien se deje. Este versículo nos tumba todo. Con mansedumbre y reverencia. ¿Sí saben lo que es reverencia? Es una palabra que en este lado del mundo no se usa mucho porque tenemos reyes ni tenemos... Pero reverencia es respeto. Y a veces pensamos que como no son creyentes, no se lo merecen. Pues yo tampoco. De gracia tengo lo que tengo. Entonces, tenemos una increíble oportunidad de defender nuestra fe y de que nuestra actitud en sí sea una enseñanza a la hora de defenderla. Número 9, resiliencia. Resiliencia. Considero un privilegio sufrir por Cristo. No siempre, ¿verdad? No es fácil. Mateo 5:11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Ahora, si no es falsamente, pues me lo merezco, ¿verdad? Pero si es falsamente, híjole, una maestra del bien espera persecución, ¿sí? No le sorprende y espera toda forma de maldad. Hay una lucha espiritual y Satanás usa a veces hasta los más cercanos para lastimarnos y para ponernos zancadilla. Pero lo hace, ¿cómo lo hace? Con gracia, considerando un privilegio sufrir al servicio de nuestro glorioso Salvador. Ahora, esta fortaleza no nos viene de fábrica, ¿sí? No viene incluida, no. Pero el Señor nos dejó muchísimos recursos. Su palabra, su espíritu, la armadura del espíritu, ¿no? Que ahí la tenemos en Efesios, no la voy a leer. El mismo cuerpo de Cristo.
A veces necesitamos que nos arropen. A veces necesitamos, me encanta que nos suban a la camilla, quiten el techo y nos bajen a los pies porque nosotras no podemos. Entonces, hagamos uso de todas las herramientas y todas las bendiciones que Dios nos da para tener esa fortaleza que no la traemos de nacimiento. Y número 10 y el último, déjenles, les leo antes este. Salmo 27:1 en la NTV. El Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? O sea, estamos en la palma de la mano del Rey de Reyes, del que sustenta el mundo. Eso es suficiente para que el temor se vaya. Y número 10, gozo. Gozo al sabernos sumamente bendecidas. Mateo 5:12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Debemos de andar por esta vida sabiéndonos bendecidas. Debemos de andar con cara de bendecidas, no con cara de amargura, de tristeza, de pobre de mí. La gente tiene que ver, dice que el corazón alegre hermosea el rostro, y ¿quién alegra el corazón? El Señor. No que mi situación financiera esté bien, no que mi hijo esté. Claro que todo eso nos roba, claro. Hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de tirarnos, ¿sí? Pero la constante debe de ser, en medio del dolor, que podamos vivir sabiéndonos bendecidas, considerando también que si somos juzgadas, que si somos ofendidas por proclamar y vivir de acuerdo a esta verdad, no tendría que sorprendernos. Pero ojo, a veces somos criticadas, juzgadas y ofendidas porque agarramos banderas que no vienen en la palabra. La verdad, hay muchas cosas, y la palabra misma lo dice, echan cargas que ustedes mismos no. Hay muchas cosas que la gente creyente dice, no, yo no hago esto porque, digo, pues ¿dónde dice? Y lo único que hacen es alejar a las personas y que no quieran saber nada de Dios porque es loco de dónde salió, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante estudiar en la palabra y que sustentemos lo que decimos, no, Dios no le agrada. Y no nada más porque lo oímos de generación en generación, porque a lo mejor para mí es un conflicto muy grande. No sé, digo, por ejemplo, yo no tomo, nunca he tomado, no me gusta, no me interesa, no. Entonces yo puedo decir, no, es que el tomar es pecado. Pues sí, a mí es pan comido, ¿no? Porque entonces tenemos que ver qué dice la palabra. Dice, no te embriaguéis con vino. Entonces tenemos que ir a la verdad bíblica y no andar poniendo cargas que no son en aras de nuestra santidad, que ni siquiera es nuestra, porque es el Señor a través de nosotros, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Reconozcamos que cualquier sacrificio o sufrimiento que padezcamos palidece completamente en comparación con el gozo y las recompensas que vamos a obtener en la eternidad. Pero no nada más en la eternidad, porque el reino ya está aquí. Entonces, aquí también, siempre hay algo que agradecer, siempre. Somos más que bendecidas. Y si cambiamos el enfoque en lo que sí tenemos y en lo que no tenemos, de veras nuestra vida va a cambiar. Porque desde aquí ya tenemos muchas bendiciones, en medio del dolor y en medio de lo que cada quien esté batallando. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en nuestras fuerzas no. Entonces, relájense, no es algo que tengo que preparar, no. Sí hay cosas que nos toca hacer. Siempre me gusta decir, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo nuestra mirada en el lugar correcto. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Michael Wells, que hay varios libros aquí que se los recomendamos mucho, tiene una frase que dice que no hay nada que la cercanía de Cristo no pueda sanar, no pueda arreglar, ¿no? Y alguna vez nos tocó verlo en persona y él decía, es que tenemos aquí los problemas todo el tiempo. Si ponemos la cruz,
todo cambia. Entonces, manteniendo nuestra mirada en Jesús, eso es lo que nos toca hacer. Y quiero terminar con un hermoso ejemplo, porque siempre ayuda a tener ejemplos de iguales, ¿no? De gente de carne y hueso, precisamente de una mujer que entendió cuál era la mejor parte y que decidió seguir los pasos del maestro. María, la hermana de Marta la afanosa. Lucas 10, 38, 42. Acostándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si aprendemos del mejor maestro, vamos a enseñar la mejor lección. Entonces, si queremos seguir los pasos del maestro, necesitamos hacer lo que hizo María, sentarnos a sus pies. Gracias.